Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación. El tema de hoy es el siguiente, la erosión de la clase media. Vamos a hacer un poco de repaso de historia. Sabemos que la economía inició con el trueque, claro, pero los primeros sistemas económicos fue el sistema esclavista, ¿no?, de la Edad Antigua. Luego surge el feudalismo alrededor del siglo V hasta el siglo XII aproximadamente, que inicia la transición hacia el capitalismo. El feudalismo, por ejemplo, tenía un sistema que es más avanzado que el esclavista. Tenía un sistema, ¿no?, de las élites gobernantes, el gobernador o el rey, y básicamente abajo estaba el alto clero, la alta nobleza, y luego está el bajo clero, la baja nobleza, y luego está el campesinado, y más abajo también sí aún hay esclavos o siervos, ¿no? Entonces hay una distinción muy notoria entre las clases adineradas, la clase rica y la clase pobre. No hay una clase media eh, eh, latente, ¿no? Es básicamente o nobleza o campesinado. Con el auge del capitalismo empieza a desarrollarse un poco más esto. Lo vemos particularmente en el imperio neerlandés del siglo XVII. Básicamente, el imperio holandés hubo un auge de una clase mercantil adinerada, básicamente que habían comerciantes a nivel global, a nivel local, que podían básicamente adquirir estas nuevas riquezas y básicamente podían también invertir en la bolsa de valores de Ámsterdam. Sabemos que la compañía neerlandesa de las Indias Orientales básicamente fue la primera empresa en cotizar en bolsa. Entonces hubo una nueva clase media que surgió que pudo básicamente ganar riquezas y no solamente era esta distinción entre los ricos y los más pobres, ¿no? Ahora, el capitalismo no necesariamente, no es que existió solamente a través de la bolsa de Ámsterdam. Han habido antecedentes, ¿no?, como el dinero fiduciario, que ha permitido manejar la oferta monetaria. Los bancos centrales han podido manejar la oferta monetaria en base a él. También el auge de los bancos en el norte de Italia en el final del siglo XIV, básicamente que pueden a través del crédito y transformar el ahorro en inversión. Básicamente con ello pueden fomentar este sistema capitalista, ¿no?, y también el comercio, facilitar el comercio internacional. ¿Y por qué hago mención a todo este contexto? Porque está el dicho, ¿no?, de que existe esta explotación de los empresarios hacia sus subordinados que les pagan bajos salarios y por lo tanto hay una explotación, ¿no? Está el burgués y el proletariado pobre, ¿no? Entonces hay una distinción separada de quiénes son los que tienen y los que no tienen. Pero si vamos a la historia del capitalismo, y ahí está, del imperio holandés, vemos que no es así, y de que precisamente el capitalismo es el que dio auge a la clase media. Entonces, pero ¿qué vemos hoy en día? Hoy en día vemos que hay una erosión de la clase media. Lo ha vivido nuestra generación, los millennials, la Gen Z también lo está viendo, la generación Z. Nuestros padres o nuestros abuelos podían básicamente subsistir el mes con el salario mínimo y podían ahorrar un poco y también comprarse una casa, mantener una familia. Hoy en día hay gente con el salario mínimo, es imposible ahorrando, comprar una casa, vivir, llegar a fin de mes, uno tiene que hacer más cosas. Entonces, es un problema importante porque básicamente esto ocurre en base a lo que es la inflación, ¿no? Y el tema es que hay dos enfoques. Uno puede decir, bueno, es porque los empresarios no están pagándole a los subordinados lo suficiente para que puedan subsistir. Y hay parte de verdad en eso, puede haber parte de verdad, puede haber que hayan empresarios que precisamente tengan bonos y salarios desproporcionados comparado con lo que le pagan a sus subordinados. Sí puede pasar y pasa, pero también creo que es importante ir a la raíz del problema, que creo que es lo importante, es que la inflación es un problema esencialmente político. Nosotros tenemos un candidato a la presidencia, López Chau, que básicamente ha propuesto algo así como erosionar la autonomía del BCR para poder utilizar las reservas del BCR, del Banco Central de Reserva del Perú, para poder financiar el gasto del gobierno y la deuda pública, ¿no? Y sabemos que eso es una falacia terrible, es inconstitucional y es peligroso porque básicamente sería aumentar la oferta monetaria. ¿Y qué es la inflación? La inflación es básicamente que hay dinero que está persiguiendo una cierta cantidad de bienes y servicios, pero como esta cantidad de bienes y servicios que es equivalente a la producción o la oferta agregada, básicamente no aumenta porque
no aumenta la productividad, solo aumenta la cantidad de dinero que lo persigue. Entonces, lo que hacen las empresas es subir sus precios. Y al subir sus precios, eso significa que hay más inflación y por lo tanto el dinero que persigue la misma cantidad de bienes pierde su valor. Entonces eso hace que los salarios reales no alcancen para poder subsistir. Ese es el problema de la inflación. ¿Y por qué digo que es un problema esencialmente político? Por lo que estoy mencionando. Vamos a ir a un ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la Reserva Federal, que es parecido al Banco Central de la Reserva del Perú, tiene una función similar. Y básicamente la Reserva Federal lo que hace es, o la Fed compra bonos del tesoro del gobierno y lo hace imprimiendo dinero. Y esto a veces se utiliza de una manera para financiar el gasto gubernamental de manera indirecta, no, no es precisamente, no se aclara que es lo que termina ocurriendo, ¿no? Y eso es algo, eso no debería hacerse así, porque se está imprimiendo dinero que básicamente no tiene respaldo, porque el respaldo son los tesoros, los bonos del tesoro, y no tienen, y cómo se consigue básicamente imprimiendo dinero, ¿no? Entonces esa oferta monetaria es lo que genera este problema de inflación y básicamente eso afecta en Estados Unidos, ¿no? Pero, y por eso también ha habido hay problema en Occidente en general, que está ocurriendo, para poder financiarse y para poder pagarte con el salario mínimo o adquirir vivienda, ¿no? Por ejemplo. Pero volviendo acá a lo que quiero llegar, es que el socialismo propone más Estado y un Estado y propone cambiar el régimen económico, ¿no? Propone básicamente, en este caso de López Chau, por ejemplo, eso, ¿no? Erosionar la autonomía del BCR para poder utilizar las reservas y genera esta inflación. Y eso es un problema. Eso es un problema porque si bien los empresarios pueden beneficiarse de la inflación, y algunos empresarios de hecho apoyan esta agenda porque al haber, al haber mayor inflación y al haber los mayores precios, sus ganancias son mayores y por lo tanto los que cotizan en bolsa ven sus acciones, el valor de sus acciones subir, ¿no? Entonces eso ocurre que los más ricos se benefician y los más pobres se quedan abajo, ¿no? Entonces sí, obviamente hay empresarios ricos que les conviene y promueven esta agenda, pero realmente el gobierno corrupto, el gobierno populista, que lo que hace es erosionar esa autonomía del BCR para poder o imprimir dinero o para o usar las reservas para poder financiarse, ¿no? Sea la deuda pública o sea el gasto del gobierno. Ahora, el consumidor cotidiano no es responsable de la inflación, de la hiperinflación, no puede serlo, porque un consumidor común, cotidiano, gana un salario y se lo gana produciendo, por lo que produce en la economía, entonces tiene un respaldo en la producción. Entonces no es un dinero persiguiendo bienes, un dinero ficticio persiguiendo una limitada cantidad de bienes. Y por último, si tomara un crédito, si tomara un préstamo, necesita tener solvencia, necesita tener una garantía de que puede pagar. Por lo tanto, un consumidor común no tiene el poder de causar hiperinflación. Eso con lo que quiero llegar es que es un fenómeno esencialmente político. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿le quieren votar por el socialismo, el marxismo, darle mayor poder al Estado? Siendo que el Estado es más ineficiente, no tiene incentivos para ser competitivo, tiene el monopolio de la violencia física, puede meterte a la cárcel, puede bueno, involucrar a los militares, por ejemplo, ¿no? Hacer, qué sé yo. Básicamente, quieres mayor Estado o mayor intervencionismo, que es un poco el keynesianismo, ¿no? Realmente eso es lo que va a ayudar, o es el hecho de que son los políticos con sus intereses que están afectando la, la inflación y la economía. Entonces es una reflexión que creo que vale la pena hacer. El capitalismo es el que ha traído las clases medias y es el socialismo el que hace que un grupo de élite básicamente adquiera el control, sea planificador central de los recursos, se quede con todo el poder de distribución y por lo tanto elija, por lo general, por eso es precisamente porque cae en el nepotismo, porque tiene todo el poder, todos los recursos, todos los medios de producción y básicamente con eso aplastas el espíritu emprendedor porque cuando un emprendedor está creciendo y necesita tierra, maquinaria, capital humano, tú le dices, ¿sabes qué? Eso es para el Estado ahora, nosotros lo vamos a manejar. Entonces desincentivas el espíritu emprendedor, desincentivas el libre comercio, cosas que han sido muy fundamentales para que el individuo promedio, a través del libre mercado,
pueda prosperar, ¿no? Pueda salir adelante y pueda existir esta clase media que ha sido erosionada precisamente por el exceso, ¿no? El mal manejo de las entidades públicas. Entonces, mayor Estado es peligroso, es dañino, es mejor tener poco Estado. Y el libre comercio es siempre algo positivo, tiene que tener alguna que otra regulación, como las prácticas antimonopólicas, que son el abuso de poder monopólico, las externalidades negativas, pero básicamente el libre comercio es importante, el libre mercado es importante preservar, ¿no? La libertad individual, ¿no? De emprender y de salir adelante. Entonces sí, como resumen es eso, las clases medias se están erosionando precisamente por el fenómeno de la inflación, que es básicamente un problema gubernamental, bueno, político del sector público. Y muchachos, les dejo este video y les mando un abrazo.